Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con José Cignirella, candidato a la presidencia de Concecomercio, empresario de autopartes, ¿eh? Sí, ¿Usted? tengo más de 20 años. Más de 20 años. Importando autopartes. ¿Cómo está esa industria, ese sector concretamente en este momento? Está muy deprimido. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdate que somos importadores. Hay Fabempa, que agrupa a los fabricantes, y Canidra, que agrupa a los importadores. Y desde que se implementó el control de cambio, no han reducido muchísimo. ¿Qué pasa cuando usted tiene un vehículo o un tractor y no tiene repuesto? Bueno, se para irremediablemente. De 5 millones de vehículos que actualmente hay en Venezuela, y yo estimo que entre un 10 y un 15% del parque está parado por falta de repuesto. Estamos hablando de 50.000. 500.000. De 500.000. Sí. El 10-15% de 5 millones. Paralizado por falta de repuesto. Claro, porque si no hay repuesto no tenemos cómo importarlo. Ya Sencoex nos está otorgando divisas. Teníamos la subasta del 2014 y 2015 y esas subastas no fueron suficientes porque hay que mantener una planificación sostenida. ¿Qué hacemos nosotros los empresarios? Nosotros los empresarios planificamos el parque circulante, el mercado, los modelos, la demanda, los inventarios que tenemos en los almacenes, toda la cadena de distribución. Hacemos una planificación, los proveedores internacionales, cada uno tiene 3, 4 proveedores diferentes, 3 meses antes de terminar el año, ellos compran materia prima, lo colocan en una matriz y le fabrican a todos los países que le venden. ¿Eso significa que también las empresas han cerrado? ¿Están paralizadas como los vehículos? Sí, las empresas ¿También cerradas, un 30%? Bueno, según ¿Cuántas empresas de autopartes crees tú que han cerrado? Bueno, eso habría que preguntárselo al presidente de Canidra actualmente, ¿no? Pero según yo he escuchado de intervenciones que él ha hecho, hay un porcentaje bastante importante, principalmente importadores que han tenido que cerrar y establecerse en otros países como Colombia, como Miami, como Dominicana. Y dejan aquí los desempleados. Y dejan aquí los desempleados porque no puedes. Si tú no puedes importar y mantener unos niveles de ventas aceptables mensualmente, los niveles de actividad de la empresa caen y realmente no puedes sostener los costos de esa empresa. ¿Qué otra situación te preocupa del comercio a ti? Me preocupa el comercio en general. Vamos a hablar de comercio en general. El sector comercio es uno de los más afectados con la crisis que estamos viviendo. Fíjate tú. Venezuela está viviendo actualmente una coyuntura, tal vez la más difícil en lo económico, político, económico y social de la era contemporánea, y principalmente estos 18 años de gobierno socialista. ¿Por qué? Porque la agroindustria, que es el sector primario, está por el suelo, no está produciendo la cantidad de alimentos que necesita el consumidor para poder satisfacer sus necesidades. Todo hay que importarlo y el Estado es el que está ahorita el monopolio de las importaciones. El sector secundario es la industria, que también se nutre el sector comercio de la fabricación y la producción nacional de bienes y servicios. La industria está pasando por la misma situación, no tiene divisa para poder importar los insumos para fabricar y pagarle también a los proveedores internacionales la deuda, porque hay una deuda grande, Carlos, una deuda importante que todavía no se ha pagado. Esa es la que habla de 4.000 millones de dólares. Aproximadamente. Y también los importadores, un sector importante, porque el importador complementa la fabricación nacional, o complementaba. ¿Qué quiere decir? Las fábricas nacionales, por cuestiones de tecnología, globalización internacional, no tienen los recursos para invertir en nuevas tecnologías. Entonces nosotros los importadores traíamos un complemento para la tecnología que necesitaban, en este caso los vehículos, hablando de vehículos, o de otros productos tecnológicos que en Venezuela se venden. Entonces el comercio se nutre de esos 3 sectores. Al caer esos 3 sectores por falta de divisa, por falta de producción, indudablemente se refleja en el sector comercio, que es el responsable de llevarle los bienes y servicios al consumidor final para satisfacer su demanda. Y no lo hemos podido lograr, aparte de los saqueos que ha habido, aparte de las fiscalizaciones leoninas por los entes gubernamentales que salen de los parámetros legales, hay muchos excesos, y eso ha llevado cierre de empresas. Saqueo. Ha habido saqueo, hubieron saqueos en Los Teques, hubo saqueo también el año pasado en Bolívar, hubo saqueo en Guasipati, en diferentes partes del país. Y el problema es que esos saqueos, una vez que terminen de saquear el negocio, ese negocio quiebra
y cierra para siempre. Entonces es un punto de venta menos que tiene el consumidor para comprar. Y yo me niego a pensar que es el mismo colectividad, la persona que viven cerca de esos comerciantes que lo están saqueando. Pues ese comerciante les ha dado crédito, les lleva los alimentos o los productos que ellos necesitan. Entonces yo considero que hay acciones diferentes. Hay grupos tal vez políticos que puedan intervenir en crear ese tipo de saqueo. Y empresas saqueadas, empresas que no abren más, porque o deben la plata o era su capital, o ambos tenían su capital en ese local invertido. ¿Tiene idea de cuántas empresas han cerrado por saqueo? Por saqueo no, estamos evaluando Bolívar, Guasipati, Los Teques y otras ciudades. Hay pérdidas importantes. En San Félix no hubo saqueo. ¿En dónde? En San Félix, Tampeli, Puerto Ordaz, claro. Seguro que hubo piedra. Sí, hubo piedra y huevo. Pero bueno. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo pienso que habría que haber un cambio, digamos así, importante en lo que son el modelo económico y la política económica. Fíjate que una de las cosas es, en cambio... Vamos a evaluar en la próxima parte. Vamos a evaluarlo. Estás viendo Regiones. Bueno, te estoy hablando con el candidato a Concecomercio, ¿no? A la presidencia, José Signorella. Aquí veo que Bitácora Gremial aspira a dirigir Concecomercio durante los próximos años. ¿Qué es Bitácora Gremial? Fíjate, ¿por qué nosotros le pusimos el eslogan y el logotipo de Bitácora? Haciendo otra explicación antes de entrar. Sí, el tema de que en cambio de simplificar los trámites para poder importar productos terminados o los insumos para poder fabricar, el gobierno se está dando la tarea de restringir más. Salió una publicación de Sencamer. Sencamer es el organismo de metrología que otorga los certificados de calidad para poder importar algunos productos. Un ejemplo. ¿Para importar o exportar? No, importarlo. Ajá. Un ejemplo. Autopartes tienen muchos productos que necesitan certificado de calidad. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo la vida de los ocupantes de un vehículo o terceros, como son los cauchos, los neumáticos, son los parabrisas, son los amortiguadores, necesitan certificados Sencamer. Y salió un comunicado donde se le exige a todos los importadores que el CPE, o sea, el certificado para producir empaque, necesitan ser autorizados y colocado el precio de la Superintendencia de Costo y Precio Justo. Si para yo tener un Sencamer para traer cauchos, un ejemplo que hace falta en Venezuela, hay un déficit grandísimo de caucho, batería, cualquier de eso, necesito entre 4 y 5 meses para que me den certificado, con ese nuevo requisito puede llegar a un año. Y puede estar a discrecionalidad del funcionario de turno. Entonces nunca vamos a acabar con los problemas de desabastecimiento y de la escasez. ¿Ustedes no le reparten carnet de la patria? No nos reparte carnet de la patria. ¿Será que no lo han ido a buscar? Posiblemente, pero no nos hace falta porque somos venezolanos y como venezolanos y empresarios y trabajadores es más que suficiente para que se nos considere. No estaban tampoco invitados a Expopotencia. Nosotros no fuimos invitados a Expopotencia, fueron invitados otros. Hay unos empresarios dando sí, discursos. Había unos empresarios. Hay que ver en qué condiciones le otorgaron esos préstamos en divisas y en bolívares y cuáles son los reglamentos que van a estar sujetos a ellos, porque lo mismo con las subastas anteriores, nos entregaban dólares y todo, pero después para que hicieran las transferencias... Subasta? Porque Maduro anunció un mecanismo de entrega de divisas. Sí, hace 3 semanas, en cadena nacional, una modificación del CIMADI, o del DICOM, digamos. Está el DICOM, el DIPRO, el protegido 10 bolívares, y el DICOM, que ahorita está en 710, 713, y que iba a ser un sistema de subasta. Iba a empezar la semana siguiente. La semana siguiente no empezó, después iba a ser después de la Semana Santa y la Semana Santa tampoco empezó. El problema de la subasta es que son discrecionales, son inciertas, no sabemos cuál es el reglamento. La experiencia que hemos tenido en la de 2014 y 2015 ha sido nefasta. Hasta ahora no ha funcionado. No han funcionado como deberían funcionar. Era después de Semana Santa. Bueno, de manera que sí, pero ¿quién va a alimentar ese DICOM? ¿Quién? Porque ellos esperan que el sector privado invierta, rompa el cochinito e invierta en el DICOM
son las divisas. Pero si el sector privado necesitamos divisas para pagar la deuda, indudablemente para pagar la deuda y para traer productos, porque eso es lo que necesitamos aquí. Y el gobierno cree que ustedes tienen, los empresarios tienen reales en el exterior que lo van a traer para acá. Y eso no va a ser. No lo va a hacer. O sea, no hay garantía suficiente, no hay libertades económicas. Mientras no se respete la Constitución, las leyes, las libertades económicas, los principios y valores ciudadanos, no va a haber garantías de inversión en Venezuela, ni foráneos ni los propios connacionales. Ahora, me estaba preguntando... Estaba preguntando, sí. De Bitácora Nacional. Ajá. ¿Y por qué tú aspiras ya a ser presidente? Primero yo tengo más de 20 años de vida gremial, ¿no? De Consecomercio. Sí. Vengo más de 20 años de vida gremial, 18 años en Canidra, Cámara Nacional de Comercio Autoparte, 2 veces presidente, 2003-2005, 2013-2015, en la época de la recuperación de la Cámara, 12 años en Consecomercio, 2 veces miembro del Comité Ejecutivo, 12 años en la Cámara de Comercio Venezolano-Canadiense, los últimos 4 años con el cargo de primer vicepresidente, y también en la Cámara de Integración Venezolano-Paraguaya, o sea, soy gremialista de espíritu. Yo considero, hablando de la bitácora. Sí, la bitácora es un instrumento, es una brújula que tienen los barcos, los buques, para ir a puerto seguro, claro. Principalmente en momentos de tormenta, con aguas turbulentas. Y yo considero que Venezuela está pasando por aguas turbulentas. ¿Tú quieres ese barco que lleve? Ese barco que lleve al sector comercio, a todo el gremio, a puerto seguro. ¿Y para eso... ¿Cómo va a ser ese milagro? Ese milagro, para eso, mira, tengo un equipo compacto, cohesionado, involucrado, comprometido, con visión compartida y orientado al logro. De los mejores gremialistas que tiene Consecomercio y las cámaras afiliadas. Consecomercio y las cámaras afiliadas ha sido semillero de gremialistas que han llegado a altas posiciones en Consecomercio, en Fede Cámara y en otras instituciones no menos importantes que esa. Por ende, he hecho un comité ejecutivo con el primer vicepresidente Eduardo Quintana, que actualmente es presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira y presidente de Fede Cámaras Vargas, con amplia experiencia gremial en manejo de equipos con resultados concretos. El segundo vicepresidente es Gustavo Sosa Izaguirre, fue presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, es jurista, fue juez provisorio, es presidente de ALEGA, que es la Asociación Legal para la Defensa del Empresario y del Comerciante, y tiene indudablemente unos méritos más que suficientes. El tesorero Freddy Cova viene de la Cámara GS1, que es la que están afiliadas a esas cámaras que producen los etiquetados. Él es emprendedor y ha emprendido muchísimo. ¿Y tu rival no tiene esa trayectoria gremialista? Bueno, mi rival tendrá que decir ella cuáles son sus cualidades. Yo tengo que decir cuáles son las de mí y de mi equipo. Mi equipo es un equipo prácticamente que puede llevar y garantizar. ¿En esas elecciones se pelean? No se pelean. Somos contrincantes, pero no somos enemigos. Indudablemente tenemos que tener mucha empatía. Gracias, Cinarella. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.